El 7 de junio de 1986 comenzó como un día común en el hogar de los Gutiérrez, en el condado de Lexington, Carolina del Sur. La familia, compuesta por una madre llamada Debbie Gutiérrez y sus 4 hijos, llevaba una vida sencilla pero feliz. Aquella noche, Debbie puso a sus hijos a dormir como de costumbre. Jessica, la menor, de tan solo 4 años, compartía la habitación con su hermana mayor, Rebecca, de 6 años. La tranquilidad de la noche se rompió al día siguiente, cuando Debbie despertó y notó que algo andaba mal. Al notar la puerta principal abierta y al perro de la familia, usualmente tranquilo, corriendo frenéticamente por el pasillo, el corazón de Debbie Gutiérrez comenzó a latir con fuerza. La sensación de que algo estaba terriblemente mal la invadió. Al llegar a la habitación de sus hijas, su peor temor se hizo realidad. Jessica no estaba en su cama. Rebecca, con los ojos todavía llenos de sueño, murmuró: «Un hombre con un sombrero mágico y barba se llevó a Jessica anoche». La ventana estaba abierta y la mosquitera había sido removida. Al principio, Debbie pensó que su hija estaba inventando cosas, pero la ausencia de Jessica era real y alarmante. La incredulidad de Debbie pronto se transformó en una desesperación abrumadora mientras buscaba frenéticamente a su hija por toda la casa y los alrededores. Tras una llamada desesperada de Debbie Gutiérrez al 911, los oficiales del departamento del sheriff llegaron rápidamente a la escena. Lo que encontraron fue desconcertante: la ventana de la habitación de Jessica abierta, la mosquitera removida y huellas dactilares en el cristal. Los oficiales comenzaron examinando minuciosamente la habitación de Jessica y los alrededores de la casa. En la habitación, notaron que los papeles estaban esparcidos por el suelo, un indicio de que algo o alguien había alterado el espacio durante la noche. Afuera, encontraron varios cigarrillos apagados cerca de la ventana, lo que sugería que alguien había estado allí observando o esperando. Estas pistas iniciales ofrecían algunas direcciones, pero no respuestas concluyentes. Dada la gravedad del caso y la edad de la víctima, el FBI se unió rápidamente a la investigación. Los agentes del FBI trajeron consigo técnicas avanzadas de investigación y recursos adicionales. Empezaron por recolectar las huellas dactilares encontradas en la ventana y los cigarrillos apagados para analizarlas en sus laboratorios. También interrogaron a la familia y a los vecinos para obtener cualquier información que pudiera ser relevante. Debbie y Rebecca fueron entrevistadas varias veces para obtener todos los detalles posibles sobre la noche de la desaparición. Rebecca, la única testigo, repitió su relato sobre el hombre con el sombrero mágico y barba. Aunque la descripción parecía salida de un cuento infantil, los investigadores no podían ignorar ninguna pista. Debbie mencionó a los oficiales sobre un hombre con quien había terminado una relación poco antes del incidente y que había reaccionado violentamente a la ruptura, pero su coartada fue verificada y descartada. Mientras los investigadores analizaban las pruebas, se organizó una búsqueda masiva en los alrededores. Voluntarios de la comunidad, equipos de rescate y perros de rastreo peinaron los campos, bosques y cuerpos de agua cercanos. Se distribuyeron folletos con la foto de Jessica en ciudades vecinas y se utilizaron aviones para supervisar el área desde el aire. A pesar de los esfuerzos exhaustivos, no se encontró ningún rastro de la niña. A medida que pasaban los días sin avances significativos, surgieron problemas en la investigación. Las huellas dactilares encontradas en la ventana no coincidían con ningún registro en la base de datos del FBI, lo que complicaba la identificación del sospechoso. Además, los cigarrillos apagados tampoco ofrecieron pistas adicionales, ya que no se encontraron pruebas de ADN que pudieran vincular a alguien con el crimen. Sin pruebas concretas, los investigadores comenzaron a desarrollar teorías sobre lo que podría haber sucedido. Una hipótesis sugería que Jessica había sido llevada por alguien conocido por la familia, dado que no hubo señales de lucha o alarma durante la noche. Otra teoría era que el secuestrador había estado observando a la familia durante algún tiempo, esperando el momento oportuno para actuar. A pesar de estas teorías, ninguna podía ser confirmada sin evidencia sólida.
Durante todo este tiempo, Debbie Gutiérrez enfrentó una angustia inimaginable. La ausencia de Jessica y la falta de respuestas concretas la sumieron en una desesperación creciente. La presión de cuidar a sus otros hijos mientras colaboraba con la investigación la desgastó física y emocionalmente. Cada día que pasaba sin noticias de Jessica era un recordatorio de la incertidumbre y el dolor que la familia estaba soportando. Tras la desaparición de Jessica Gutiérrez, la vida de la familia Gutiérrez cambió drásticamente. Debbie, la madre, se encontró atrapada en un torbellino de emociones mientras intentaba mantener una apariencia de normalidad para sus otros 3 hijos. La incertidumbre sobre el paradero de Jessica pesaba sobre todos ellos, y cada día sin noticias aumentaba su desesperación. En las semanas y meses siguientes a la desaparición de Jessica Gutiérrez, la policía y el FBI comenzaron a centrar su atención en posibles sospechosos. La desesperación por encontrar a Jessica y resolver el caso llevó a los investigadores a considerar diversas líneas de investigación y posibles culpables. Uno de los primeros sospechosos emergió poco después de la desaparición de Jessica. Un hombre que vivía en Lexington fue capturado tras robar una camioneta y agredir a una mujer. Durante su tiempo en prisión, el hombre confesó a un compañero de celda que había secuestrado a una niña. Esta confesión puso en alerta a las autoridades, que empezaron a investigar su posible conexión con el caso de Jessica. Sin embargo, cuando los investigadores trataron de interrogarlo sobre la desaparición de Jessica, el sospechoso se negó a proporcionar más detalles a menos que se le garantizara inmunidad por su confesión. Esta petición fue denegada, y sin su cooperación, la policía no pudo avanzar más en esta línea de investigación. A pesar de la gravedad de su confesión, la falta de pruebas adicionales impidió que se le imputaran cargos relacionados con el secuestro de Jessica. Otro de los primeros en ser considerado sospechoso fue un exnovio de Debbie Gutiérrez. Su relación había terminado de manera turbulenta poco antes de la desaparición de Jessica, y él había mostrado un comportamiento violento en el pasado. Sin embargo, después de una investigación exhaustiva, que incluyó la verificación de su coartada y entrevistas detalladas, las autoridades determinaron que no estaba involucrado. Su coartada para la noche de la desaparición de Jessica era sólida y fue corroborada por múltiples testigos. Un hombre llamado Thomas McDowell, que había trabajado en la casa de los Gutiérrez realizando tareas de mantenimiento antes de la desaparición de Jessica. Había sido contratado para construir un granero y reparar el techo del porche. Este hallazgo parecía ser un avance significativo en el caso, pero había un problema crucial. Dado que McDowell había trabajado en la casa, sus huellas dactilares en la ventana podrían haber sido dejadas allí durante sus tareas de mantenimiento. Eso, sumado a los detalles sobre su ubicación de ese día, lo descartó como sospechoso. El padre de Jessica, que vivía en otro estado, también fue considerado. Dado que no había estado presente en la vida diaria de Jessica debido a la separación, los investigadores querían asegurarse de que no tuviera nada que ver con el caso. Tras revisar su coartada y confirmar su paradero durante la noche de la desaparición, fue descartado como sospechoso. A lo largo de la investigación, las huellas dactilares encontradas en la ventana de la habitación de Jessica se convirtieron en una pieza crucial de evidencia. Los expertos en huellas dactilares trabajaron incansablemente para identificar al propietario de la huella, comparándola con las bases de datos del FBI y otras agencias policiales. Sin embargo, en ese momento, no hubo coincidencias que pudieran proporcionar una pista definitiva. A pesar de los obstáculos, la policía y el FBI continuaron buscando otras posibles pistas y sospechosos. Los investigadores revisaron los antecedentes de delincuentes sexuales en el área y entrevistaron a cualquier persona que pudiera tener información relevante. Las teorías y conjeturas se discutieron exhaustivamente, pero sin pruebas concretas. Cada pista parecía llevar a un callejón sin salida. A medida que los años pasaban sin resolver el misterio de la desaparición de Jessica Gutiérrez, la determinación de su madre, Debbie, solo se fortalecía. A pesar de las innumerables dificultades y la frustración con la falta de progreso, ella nunca dejó de luchar por encontrar a su hija y por la justicia.
El caso de Jessica fue oficialmente reabierto en 2008, impulsado por los avances en la tecnología forense y las presiones constantes de DeVry. Con la llegada de nuevas herramientas y mejores métodos de análisis de ADN, el FBI y la policía local revisaron todas las pruebas recolectadas en la investigación inicial. Aunque esta revisión no trajo resultados inmediatos, sí reavivó el interés público y la esperanza de que se pudiera descubrir algo nuevo. En 2015, el caso fue reabierto una vez más, esta vez con un enfoque renovado y un equipo dedicado que incluía expertos en secuestros y agentes especiales. Durante este periodo, las autoridades llevaron a cabo entrevistas adicionales con personas que habían sido pasadas por alto o que habían sido solo tangencialmente examinadas en las primeras etapas de la investigación. Este esfuerzo masivo también implicó volver a examinar las conexiones y antecedentes de los primeros sospechosos y revisar todas las transmisiones y llamadas hechas en la zona en aquel tiempo. Después de más de 3 décadas de incertidumbre, el caso de la desaparición de Jessica Gutiérrez tomó un giro inesperado. En 2020, un nuevo sheriff del condado de Lexington decidió continuar el caso con un enfoque renovado y pidió ayuda al equipo de despliegue rápido de secuestro de niños del FBI. Los agentes y analistas especializados comenzaron revisando todas las pruebas acumuladas a lo largo de los años. Entre estas pruebas, las huellas dactilares encontradas en la ventana se destacaban como una de las piezas más prometedoras de evidencia. Utilizando tecnología avanzada y bases de datos ampliadas, los técnicos forenses del FBI volvieron a analizar las huellas dactilares y en un conjunto más amplio de evidencias y análisis que finalmente señalaron como el probable culpable a Thomas Eric McDowell, un hombre con un historial delictivo que había sido arrestado en varias ocasiones por delitos menores y un delito sexual en 1987. Thomas Eric McDowell, quien entonces tenía 61 años, había vivido una vida de crimen desde su juventud. En los años posteriores a la desaparición de Jessica, McDowell había sido arrestado por varios delitos, incluyendo robo y agresión. Sin embargo, nunca había sido vinculado directamente con la desaparición de Jessica hasta que se reabrió el caso. La identificación de McDowell como el hombre cuyas huellas dactilares se encontraron en la ventana de la casa de los Gutiérrez junto con el abanico pruebas no solo lo evidenciaban nuevo sospechoso principal, sino que también reavivó la esperanza de la familia y la comunidad de que finalmente se haría justicia. El 6 de enero de 2022, agentes de policía de Wake Forest, Carolina del Norte, arrestaron a Thomas McDowell en su casa de North White Street. Fue acusado de asesinato, secuestro y robo en primer grado en relación con la desaparición de Jessica Gutiérrez. Su detención fue un momento de alivio y de tensión para la familia Gutiérrez, que había esperado justicia durante tanto tiempo. Durante el arresto, los investigadores encontraron más evidencia que fortaleció el caso contra McDowell. Los cigarrillos encontrados cerca de la casa de los Gutiérrez en 1986 coincidían con la marca que McDowell fumaba en ese momento. Además, testigos que conocían a McDowell en aquel tiempo recordaron haberlo visto en el área, aunque esos recuerdos eran vagos y difíciles de verificar debido al tiempo transcurrido. También pruebas físicas, se utilizó una lista de fotografías para que los testigos identificaran al secuestrador. Varios testigos, incluyendo Rebecca, la hermana de Jessica, reconocieron a McDowell como el hombre que se parecía al secuestrador descrito con un sombrero mágico y barba. Aunque Rebecca era muy joven en el momento de la desaparición de su hermana, su identificación añadió peso a las pruebas contra McDowell. La noticia del arresto de McDowell se difundió rápidamente, trayendo una mezcla de alivio y conmoción a la comunidad de Lexington. La familia Gutiérrez, aunque aún en duelo por la pérdida de Jessica, sintió un gran alivio al saber que finalmente se había hecho un progreso significativo en el caso. Antes de la desaparición de Jessica, Thomas McDowell había trabajado en la propiedad de los Gutiérrez. Había una explicación plausible de que sus huellas estuvieran en la ventana simplemente como parte de su trabajo y no necesariamente como evidencia de su participación en el crimen. Este factor complicó la interpretación de las pruebas. McDowell había sido contratado para realizar trabajos de mantenimiento, incluyendo la construcción de un granero y reparaciones en el porche.
Durante este tiempo, es posible que hubiera tenido que abrir o trabajar cerca de las ventanas, lo que podría haber dejado sus huellas dactilares en los lugares examinados por la policía. La presencia de sus huellas dactilares en la ventana no era suficiente para probar su culpabilidad sin lugar a dudas, ya que éstas podrían haber sido dejadas allí antes del incidente. Esto planteó un desafío significativo para los investigadores, que necesitaban diferenciar entre huellas dejadas durante un crimen y huellas residuales de trabajos anteriores. Para fortalecer el caso, los investigadores necesitaron buscar evidencia adicional que pudiera vincular a McDowell con la escena del crimen en el momento específico de la desaparición de Jessica. Esto incluía revisar su coartada para la noche de la desaparición, buscar testimonios adicionales y examinar otras pruebas forenses como las colillas de cigarrillo encontradas cerca. Con el tiempo y los avances en la tecnología forense, fue posible realizar análisis más detallados y precisos y estudiar mejor la evidencia, lo que ayudaron a reforzar dar por cerrado el caso en contra McDowell. Este desarrollo subraya la importancia de una revisión meticulosa y continua de los casos sin resolver, especialmente a medida que la tecnología evoluciona y ofrece nuevas herramientas para resolver misterios que una vez parecían indescifrables. El proceso judicial contra McDowell fue largo y complicado. A pesar de las pruebas, su defensa intentó refutar las acusaciones alegando que las huellas dactilares en la ventana podrían ser antiguas y relacionadas con su trabajo previo en la propiedad de los Gutiérrez. Sin embargo, la Fiscalía presentó un caso sólido que destacaba la frescura de las huellas y otros testimonios clave. Finalmente, en enero de 2024, Thomas McDowell fue encontrado culpable por el veredicto del jurado y condenado a cadena perpetua. Debbie Gutiérrez, quien siempre había creído en la culpabilidad de McDowell, sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Aunque se había hecho justicia, el cuerpo de Jessica nunca fue encontrado, dejando muchas preguntas sin respuesta. A pesar de la resolución parcial del caso, la familia Gutiérrez sigue lidiando con el dolor de la pérdida de Jessica. La lucha de Debbie y su perseverancia durante más de 3 décadas es un testimonio de amor y determinación. La comunidad y las autoridades reconocieron su incansable búsqueda de justicia. El caso de Jessica Gutiérrez no solo es una historia de tragedia, sino también de resiliencia y esperanza. La involucración de la comunidad, la tenacidad de una madre y la eventual acción de las autoridades muestran la importancia de no rendirse nunca en la búsqueda de la verdad. La historia de Jessica seguirá siendo un recordatorio de la necesidad de justicia y el poder del amor familiar. Mira esta otra historia que está muy tenebrosa. Suscríbete y comparte.